¿Por qué elegiste la gastronomía? ¿O se dio? Mirá, fue así. Instalo el sistema, ¿no? Que fue de los primeros que me toca hacer, y cuando lo instalo, un 14 de enero de 1991, esa noche le digo al dueño de este restaurante me había contratado para que le desarrolle el software, yo le digo, quédate tranquilo que me quedo toda la noche ayudándote a usar el sistema, te enseño a usarlo y demás. Esa noche se hicieron 600 cubiertos. Eran estas temporadas que explotaban. 600 cubiertos, para que te des una idea, un restaurante que tiene 150 sillas como mucho, es cuadruplicar la capacidad del salón, ¿no? Es hacer 4 veces el salón. Fue una noche, pero de baile total. Cuando termina la noche, nadie había prestado atención a lo que yo había tratado de explicarles, porque cada cual estaba atendiendo lo suyo, ¿no? Los mozos, el cajero. Ujú. Entonces, yo había quedado usando el sistema y no le había podido explicar nada a nadie. Cuando termina la noche, el dueño del restaurante me dice, ¿querés trabajar de adicionista? Que es el puesto del que opera el sistema en la caja del restaurante. Es el que anota todo lo que van llevando los mozos al salón y demás. Sí. O sea, fui el usuario de mi propio software. Cuando termina esa noche y el dueño me propone esto, yo la había pasado tan bien, me había divertido tanto, que le digo, sí, bárbaro, me quedo trabajando. Así que durante el día trabajaba de programador en la casa de computación y a la noche trabajaba de adicionista en el restaurante este. Entonces ahí yo termino siendo el usuario de mi propio desarrollo, que dicho sea de paso, al primer día me di cuenta que lo que había hecho era una basura. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia del usuario, ¿no? Hoy hay carreras que se llaman carreras de UX, por ejemplo, User Experience. En aquel entonces no había nada de eso, ¿no? Hoy está muy evolucionado todo el desarrollo de software, se divide en front-end, back-end, ¿no? Cada cual desarrolla y atiende su juego, y hay quienes desarrollan la interfase, y hay quienes la prueban, y hay quienes analizan la experiencia del usuario. En aquel entonces no había nada de eso, pero a mí me tocó hacerlo. Y ahí entonces, en la necesidad, sentado en el banquito del adicionista, ¿no? Quien tiene que usar ese software, ahí es donde descubro la verdadera necesidad y donde prácticamente reprogramo el sistema, ¿no? No, digamos, lo que terminó siendo el sistema después de esa temporada, después de ese enero y febrero del 91, no tenía nada que ver con lo que había hecho al principio. Y Bien. ahí es donde yo me enamoro de la profesión. Me encanta la gastronomía, eh, por supuesto la programación, ¿no? Y ahí me quedo con ese software Ujú. ahí junto a mi corazón. Hicimos un evento de prensa donde anunciamos, porque estamos en un proceso de internacionalización, estamos abriendo mercados y, y bueno, en esa búsqueda, en ese camino, es donde hace ya más de un año que venimos trabajando en una nueva versión. A ver, tenemos más de 30 años de trayectoria, estamos hablando de que esto lo hice en el 91, del 91 para acá no paramos nunca de actualizar el software, la operación, los procesos. Esta es una industria donde frenás. Hay veces que desarrollamos algo que cuando terminamos de desarrollarlo ya hay que actualizarlo antes de haberlo lanzado al mercado. Es una industria de vértigo donde tenemos que estar ayornándonos todo el tiempo, adaptándonos a todo lo que aparece. Hace ya muchos años que hay jugadores en el mercado que atienden a la gastronomía en otros nichos, ¿no? Estamos hablando de marketplaces como Pedido Ya, estamos hablando de mercado pago para cobranzas electrónicas. Bueno, todas esas empresas, los que brindan soluciones de menú online, ¿no? Los menús digitales. Bueno, todo aquel que hace algo para la gastronomía en tecnología se puede asociar con nosotros para interactuar. Y entonces estamos constantemente sacando nuevas versiones. Pero esta nueva versión es una versión que apunta a ser world class, donde, bueno, tiene una serie de condiciones
específicas, por ejemplo, para que sea multilenguaje, multimoneda, configurable a nivel fiscal tributario, en fin, facturación electrónica de cada país o fiscal. Venimos trabajando fuerte en eso, y como siempre, en ayornamiento tecnológico, ¿no? Aplicando nuevas tecnologías todo el tiempo para lograr que el software sea eficiente, que sea robusto. Vos pensás que hoy casi 10.000 restaurantes todos los días abren la pantallita de MaxiRest. Eso te obliga a tener que tener un software que sea pero hiper robusto. Por más que tenemos una estructura grande de soporte, si el software no es robusto, no hay manera de sostener eso, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en eso también. Somos Radio Noticias.